gracias por la participación, por visitarnos, por sentarse a debatir con nosotros un tema que sabemos lo bueno que es para empresas y trabajadores, pero a veces tiene puntos de contacto en que necesitamos sentarnos, pensarlo y debatir. Y me parece muy importante este encuentro, este espacio, porque lo que ustedes trajeron aquí y lo que traen los diputados de distintos sectores es, por un lado, la experiencia concreta de trabajo con los comités mixtos, pero también la necesidad del conocimiento que acompañe para poder tener un proyecto de ley que se convierta en el mejor instrumento para los trabajadores y las trabajadoras. Porque en realidad había preocupación en algunos de las personas representantes de las empresas con respecto a que si nosotros venimos funcionando bien y ahora aparece una ley, ¿cómo vamos a congeniar? Porque lo que ya está y lo que es nuevo es para otros. Y en realidad a mí me parece que es interesante pensar que si en este espacio nosotros podemos aportar desde conocimiento y experiencia, podemos pensar que después, cuando apliquemos norma o ley, vamos a aplicar lo que es más conveniente para los trabajadores o el que está sufriendo en ese momento o es víctima de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Se habló mucho del tema de la paridad. Y se habló mucho también de la participación y de la participación de mujeres, que generalmente son las más precarizadas en los lugares de trabajo y las con más posibilidades de accidentarse en algunos casos. Pero fundamentalmente se habló de la preocupación de cómo incluir el tema de violencia y acoso. ¿Cómo se trabajaría con este tema? Ustedes saben que es un tema delicado, un tema que necesita de mucha confidencialidad, pero fundamentalmente saben también los efectos que tiene sobre mujeres y diversidad el tema de las diferentes formas de violencia que se ejerce y las dificultades que le acarrean después a esas personas, a esos trabajadores y fundamentalmente a esas trabajadoras para volver a reinsertarse, para volver a trabajar. Sin lugar que tenemos que introducir la perspectiva de género, sin lugar a dudas, pero este tema no hay que tener preocupación, porque el convenio 190 de la OIT, que nosotros hemos mencionado hasta hace momentos desde distintos puntos, habla claramente de la reconversión de la prueba, donde la víctima no tiene que demostrar pruebas de que está siendo acosada o violentada en su lugar de trabajo, y no solo en el ámbito laboral, sino que es el victimario quien tiene que demostrar su inocencia, lo cual esta preocupación se facilitaría, se tendría en cuenta, siempre y cuando funcionemos con los protocolos como se debe funcionar. El compañero diputado habló de los trabajadores formales y los informales. Yo hace mucho tiempo que soy representante de los trabajadores y trabajadoras bancarias y puedo considerarme que tengo no solo el paraguas de mi organización, sino un convenio colectivo de trabajo que nos protege y nos da derechos y permite que los trabajadores sigamos yendo por la amplitud. Pero también he tenido una experiencia como trabajadora y como dirigente durante este tiempo, durante hace mucho tiempo, que es que en la medida en que como país, como sociedad, como trabajadores y trabajadoras vayamos por la ampliación de derechos, esa ampliación de derechos que parecen circunstancialmente nada más que para los trabajadores formales, hacen un piso para que los trabajadores desde otros lugares, desde otros espacios, no tan protegidos, no tan cubiertos, peleen y luchen por la ampliación de derechos para ellos también. Y es una realidad
que eso suceda. Entonces, a mí me parece que llegar a obtener una ley con el aporte y las distintas miradas, con las distintas experiencias, con los lugares de los que venimos, es importantísimo. Pero en relación a lo que el compañero decía, ninguna ley, ningún instrumento se vuelve una realidad cuando no se milita, cuando no se apropia. Nosotros necesitamos, como diputados y diputadas y los representantes de trabajadores y de las empresas, porque ante un accidente o ante una enfermedad laboral perdemos todos, pierden los trabajadores y las trabajadoras, pero pierden también las empresas, porque el costo es alto, el tiempo vale, y porque a veces es muy difícil que el trabajador o la trabajadora vuelvan a trabajarse. Entonces, a mí, en estos espacios, en estos ámbitos de debate, me parece que lo mejor que nos podemos llevar es que llegando a un proyecto de ley, a un instrumento como este, lo más importante es después trabajar para que nos apropiemos de él y para que esto se haga y se vuelva una realidad en la sociedad que vivimos para que sea una sociedad más justa. Gracias.